Y quiero que vaya con su Biblia al libro de San Juan, capítulo 8. Desde el verso 31, vamos a leer al versículo 38. Y es un propósito que de alguna manera el Señor pueda hacer en nuestra vida, hermano, y es el hecho de que podamos gozar y podamos deleitarnos en la libertad. Amén. Con que Cristo nos ha hecho libres. Decía mi hermano delante, ¿verdad? Lo bueno de congregarnos aquí, pero aún así la tristeza, ¿verdad? Por ver que no están todos los que deberían estar. Y es una realidad, hermano, gigante, que hay muchos cristianos que aún no viven la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, sino que aún son esclavos, hermano, de muchas cosas que no han podido dejar en su vida, que de alguna manera todavía están luchando para poder conquistar aquellas áreas, para poder conquistar en aquellas cosas donde todavía están batallando en su propia carnalidad, aun cuando la palabra del Señor ya nos ha ofrecido y el Señor a cada uno de nosotros nos da la libertad, una libertad que no puede darle el mundo, sino que es una libertad que solo aquel que conoce la palabra de Dios puede apropiarse de esa libertad. Vamos a leer Juan capítulo 8, verso 31 al 38. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Esta es una palabra, hermanos, donde Jesús está hablando con aquellos judíos que habían creído en él, que de alguna manera estaban mostrando o estaban marcando un tono de fidelidad a Dios, y que de alguna manera estaban ellos siguiendo al Maestro, aún con todas sus limitaciones y aún con todos sus problemas. Podemos ver, según lo dice el relato bíblico de los versículos anteriores, que eran muchos los que habían creído en él. ¿Cuántos eran? Muchos. Esto lo dice Juan 8:30. Esto ocurrió después de que Jesús anunciara que ellos le iban a levantar. Había una conversación allí, podemos ir al verso 30, que tenía Jesús hablando de estas cosas. Muchos creyeron en él. Él estaba hablando que iba a llegar el momento donde iba a ser levantado y que iba a tener toda aquella gloria que de alguna manera Dios necesitaba manifestar en Jesús. Pero ellos no entendían el trasfondo de la palabra. Lo que Jesús allí les estaba hablando era que Él, a través de su muerte en la cruz y a través de la resurrección, iba a ser levantado, y una vez humillado, Él iba a tener como resultado toda aquella honra y todo aquel honor que el Padre le daría a través de la muerte en la cruz del Calvario. Dice Juan 8:28: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Si había algo que le cuestionaba al Maestro, si había algo que era motivo de crítica, era de dónde Él saca estas palabras, de dónde Él saca este tipo de enseñanza, con qué autoridad el Maestro hace esto, hace lo otro. Pero Jesús realmente le está hablando y le dice: yo nada hago por mi capacidad, yo nada hago por mí mismo, dice, sino que hablo todo aquello que me enseñó el Padre. Sin embargo, al leer podemos ver, rápidamente comprobamos que ellos no habían creído realmente en Él, porque el texto lo dice. Entonces Jesús dijo a los que habían creído en Él, y comienza Jesús a extenderse en una larga charla con ellos, porque esta dualidad ha sido eterna, esta dualidad ha sido siempre, de que hay algunos que son y hay otros que realmente no son. Entonces, eso no es algo que usted lo va a ver hoy,
las iglesias. Buenos cristianos, malos cristianos, fieles cristianos, tibios cristianos. Hay una dualidad que ha existido siempre y el uno va a permanecer siempre al lado del otro. Porque la Biblia dice que el único que un día los va a separar el trigo de la cizaña es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ojalá que el que esté ahí a su lado sea trigo. Ojalá que el que esté al lado suyo ahí sea de la buena semilla. Ellos no habían creído en lo que Jesús esperaba que creyeran. Parece claro que la cuestión radicaba en la forma en la que el Señor usó el término levantar y cómo ellos lo entendieron. Como ya dijimos, Jesús se estaba refiriendo a su muerte en la cruz y a su posterior resurrección y la ascensión al Padre. Así fue también como lo entendieron los apóstoles. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 5, versos 30 y 31. Así también lo entendieron los apóstoles. Veamos lo que Pedro predicó ante el Sanedrín después de la ascensión de Jesús. ¿Recuerda cuando Pedro se manda un sermón donde miles y miles llegan a conocer y llegan arrepentidos a las plantas del Señor? Hechos 5, 30, 31. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios le ha exaltado como su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El Padre vindicó a su Hijo resucitándole de los muertos, mostrando así su completa desaprobación por lo que los líderes judíos, tanto como los líderes romanos, habían hecho con Jesús. Esta era la prueba concluyente, era la prueba definitiva de que realmente Él era el enviado del Padre. ¿Cuál era? La resurrección. Si Jesús no hubiera resucitado, en vano hubiera sido la predicación del Evangelio. Si Él no hubiera resucitado, hermano, en vano hubiera sido todo lo que hoy día se habla acerca de Él. No obstante, parece claro que los judíos entendieron la referencia de Jesús de ser levantado de una forma muy diferente. No se olvide que en aquellos días de ocupación romana, los judíos esperaban un levantamiento. Si había algo en el clamor de los judíos, era la forma de cómo nos levantamos contra Roma. ¿Cómo podemos derrocar el imperio romano? Porque estaban siendo de alguna manera en cautiverio y porque ellos mismos eran oprimidos por los romanos. Así que lo que ellos esperaban era un levantamiento. Y justamente cuando Jesús dice que Él iba a ser levantado, entonces los judíos pensaban que Él iba a tomar las armas. Pensaban que Jesús era el Mesías que los iba a llevar a través de la guerra. Que a través de la guerra los iba a levantar y los iba a llevar contra Roma. Este levantamiento mesiánico que les devolvería la libertad, según Gamaliel, eran muchos los que constantemente se levantaban con esta finalidad. Vamos al libro de Hechos, capítulo 5, versos 36 y 37. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, dice, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Así pues, lo que parece que ellos creían es que Jesús podía ser el Mesías que iba a venir a tomar las armas. Y pensaban que era el que los iba a alimentar y los iba a llevar a través del poder político y poder conquistar Roma. Pero esto no tenía nada que ver con lo que Jesús estaba enseñando. Amén. Jesús estaba hablando del Mesías de Dios, moriría por los pecados del mundo, para darle así la verdadera libertad que tanto anhelaban. Amén. ¿Me entiendes? Los judíos pensaban que Jesús venía y que con espada, que con lanza, que con jabalina, Él iba a venir y iba a tomar, iba a conquistar Roma. No entendían que el reino que Jesús le estaba presentando era un reino totalmente diferente. Era un reino totalmente diferente al pensamiento que ellos tenían. Pero Jesús en medio de esta charla le dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán realmente mis discípulos. El Señor no tenía ninguna intención de promover falsas enseñanzas entre el pueblo. Así que pasó inmediatamente a aclarar la situación. Si había algo que Jesús no quería era que la gente malinterpretase todo lo que Él venía enseñando. Lo primero que hizo fue explicar que la fe solo tiene valor si se coloca en su palabra. Hermano, la fe en el cristiano va a dar frutos solamente cuando esa fe está puesta en Jesús y está puesta en la palabra del Señor. Como hemos
hemos visto, ellos habían creído en Jesús, pero creían de Él lo que ellos querían. De hecho, querían que fuera Jesús quien se adaptara a sus expectativas mesiánicas, ignorando de este modo todo lo que Jesús les había enseñado. Pero esta fe no sirve de nada. Y la prueba la tenemos en el mismo pasaje, porque en el momento en que Jesús aclara que la libertad le había venido a traerles era libertad de sus pecados, inmediatamente se enfrentaron a Él y quisieron matarle. Cuando Jesús toma cartas del asunto y le comienza a declarar y le comienza a explicar que la libertad que Él le trae no es libertad del yugo romano, sino que le está diciendo que la libertad que trae es una libertad de pecado, dice la Biblia que al instante ellos quisieron matarle. Porque hay una libertad que va más allá de nuestras capacidades, hermano. Hay una libertad que va más allá de nuestras limitaciones. Y es la libertad espiritual. Y la libertad espiritual no es algo que usted no va a conseguir con facilidad, ojo. Hay gente que vive y que lleva años de años tratando de vencer alguna tendencia en su vida. Hay gente que lleva años de años tratando de vencer un pecado que hay en su vida. Hay gente que lleva años de años tratando de cambiar una costumbre en su vida y no lo han podido hacer. Entonces, el mensaje de Jesús era claro para ellos, que Él venía a traer una libertad, pero no era a través de la espada, sino que era una libertad a través de la palabra del Señor. Él era el único que podía libertarlos del pecado. Esto nos debe hacer reflexionar, hermano. Y debemos reflexionar seriamente sobre la necesidad de colocar nuestra fe en lo que Dios ha revelado de sí mismo a través de su palabra. Ojo, si hay algo que no nos va a fallar, es su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los hombres vamos a fallar, hermanos. Nosotros le podemos ofrecer a usted amistad hasta el año 2500, pero puede que mañana le fallemos. Usted puede ofrecerme amistad. Entre nosotros podemos ofrecernos amistad, pero el día menos pensado vamos a fallar. Entonces, ¿dónde debe estar mi confianza? En que nunca me va a fallar en la palabra del Señor. Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. Y no es lo que surge de nuestra propia imaginación, porque fácilmente podemos seguir a un Jesús a quien hemos creado nuestra conciencia religiosa, pero que no tiene nada que ver con la verdadera identidad de Jesús. Lo decía mi hermanos delante, lo decía mi hermano Claudio. Amén. Que nosotros de alguna manera tenemos una imagen de Jesús en nuestra vida, pero no tenemos como un Jesús sanador, como un Jesús que me ayuda, como un Jesús que me enseña, pero no lo tengo como el Señor de mi vida. Porque esa palabra Señor significa que Él es el dueño de mi vida. Gloria a Dios. Significa que Él es el amo de mi vida. Como nos hablaba la palabra la semana pasada, que nosotros solamente somos el barro y Él es el alfarero. El barro no puede pelear con el alfarero y decirle: ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué me hiciste taza si yo quería hacer otra cosa? ¿Por qué me hiciste vasija si yo quería hacer plato? No puede, el barro no tiene autoridad para hacerlo. Entonces, nosotros de alguna manera no podemos ver a Jesús como aquel que muchas veces todo lo da, todo lo ofrece, sino que Jesús es el dueño de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Díganlo conmigo: Jesús es el amo y Señor de mi vida. En ese caso, por mucha fe que tengamos, no servirá de nada. Será simplemente una mera profesión sin ningún valor para salvarnos. La segunda cosa que el Señor le explica es que la verdadera fe es perseverante. Diga conmigo: ¿cómo es la fe? Perseverante. Él le dice: si ustedes permanecen en mis palabras, serán mis discípulos. No es una cosa de que yo hoy me emociono y le prometo al Señor fidelidad por el resto de mi vida, sino que lo que Dios quiere es que lo que nosotros le hemos prometido un día lo vayamos cumpliendo y lo vayamos viviendo a diario. Permanecer en su palabra es un compromiso muy grande, un compromiso tan y cuán importante como el que usted hizo cuando un día contrajo matrimonio. Usted dijo que iba a estar con esa persona en la buena y en la mala, en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, hasta que la muerte lo separe. Este compromiso es más o menos similar con el Señor. En riqueza o en pobreza servimos al Señor. En salud o en enfermedad servimos al Señor. ¿Cuánto tiempo? Hasta que Él venga por nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Es perseverante. Si vosotros permanecéis en mi palabra,
Es relativamente fácil comenzar una experiencia religiosa impulsada por el acaloramiento del momento, pero cuando empiezan a apagarse las emociones, cuando se disipa la novedad y el diablo comienza a tentar con obstinación, solo los verdaderos creyentes perseveran. ¿Escuchó eso? Usted el día domingo, con todo el fuego y la euforia que se vive en el culto, usted sale inyectado, sale revolucionado, ¿verdad? Sale a 1000. Pero mañana cuando se enfrenta con las tentaciones, mañana cuando se enfrenta con los problemas, mañana cuando el enemigo le comience a hablar al oído, es allí donde se va a ver realmente si usted persevera en la palabra del Señor. Lucas 8:15, Jesús hablando de aquella parábola del sembrador, dice: más la que cayó en buena tierra. Estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Escuchó eso? La que cayó en buena tierra, o sea, en un corazón dispuesto. En un corazón dispuesto. No podemos decir en un corazón puro, un corazón, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Entonces, lo único que Dios necesita es un corazón dispuesto. Mala que cayó en buena tierra, dice: estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. El fruto no es algo que yo voy a hablar por hoy usted y la otra semana usted ya va a ser un cristiano súper excelente. No es así. Es un trabajo que va haciendo el Señor a través de la santidad y lo va ayudando a usted a perseverar. La prueba de que la fe es auténtica se demuestra por la permanencia en la palabra. Lo que el Señor les estaba diciendo a aquellos que creían en Él era que su futura lealtad a su enseñanza demostraría la realidad de su profesión. La fidelidad a lo que el maestro enseñaba iba a demostrar si realmente eran o no discípulos. No te olvides aquel relato cuando alguien se acerca y le dice: maestro, tu palabra es muy dura, la gente se está yendo. Y Jesús le dice: ¿quieren irse también ustedes? Váyanse. Porque Jesús estaba hablando de que los verdaderos van a perseverar. Les estaba diciendo que la prueba auténtica se demuestra por la permanencia en la palabra, en las buenas y en las malas. Yo permanezco en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Lo que el Señor le estaba diciendo a aquellos que creían en Él era que su futura lealtad se demostraría en la realidad de su profesión. De otra manera, si no perseveraban en la fe, no habría que pensar de ellos que habían perdido la fe, sino más bien que su fe no había sido auténtica desde el principio. Cuando alguien se aleja de la fe, no es que su fe se haya menguado, sino que su fe nunca fue auténtica, sino que fue presa de la emoción, fue presa del sentimiento, fue presa del compañerismo de un hermano, de una relación, de una afectuosa hermandad. Pero su fe no estuvo nunca puesta en el Señor. Y lo tercero que el Señor les quiere dar a entender es que creer en Él implica necesariamente entrar en una relación de discipulado. Y un discípulo verdadero es aquel que profundiza las verdades reveladas de la palabra del Señor. Cada uno de nosotros debe ser un buen discípulo de Jesús. Debe centrarse y debe meterse en la palabra. Como decía alguien ahí en la oración recién, debe deleitarse. Para usted la palabra del Señor debe ser un deleite. Debe ser algo tan agradable, tan grato, hermano, que yo debo amar y debo tener una relación tan profunda con la palabra del Señor. Un discípulo verdadero es el que profundiza en la palabra, se somete a ella, ojo, no solamente la lee o la estudia, sino que hace... Dígalo fuerte, ¿qué hace? Se somete. Wow, si la palabra me dice que esto no lo debo hacer, yo no lo hago. Y hace de ella la norma de su vida. ¿Qué debe ser la palabra? La norma de mi vida. No es la iglesia a la que a usted le dice lo que tiene o lo que no tiene que hacer. No es el pastor el que le dice a usted lo que puede o lo que no puede hacer. Lo que marca la norma y la dirección de su vida es la palabra del Señor. Y mientras usted más lee y estudia la palabra, mientras usted más le enseña y se le predica, usted más va a saber lo que debe y lo que no debe hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se somete a ella y hace de ella su norma de vida. En este sentido es interesante notar que el libro de los Hechos
Los primeros creyentes fueron conocidos como discípulos. Seguramente una de las mayores necesidades del pueblo de Dios en este tiempo sea la volver a convertirnos en discípulos de Jesús. ¿Cuánto a quién le gustaría ser discípulo de Jesús? Hoy día se mueven mareas, se mueven modas en el mundo cristiano. Hoy día todo el mundo, ¿verdad?, que es apóstol y un montón de otros nombres y títulos. Pero realmente lo que Dios nos llamó a hacer es discípulos. Y un discípulo no es superior a su maestro. Un discípulo es aquel que está dispuesto a que se le enseñe. ¿Cuántos aquí quieren que se les enseñe? Levántame la mano, a ver. Y Jesús fue claro con ellos. Jesús le dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Levante la mano a todos los que necesitan libertad del Señor. Este versículo es muy conocido. Y este versículo ha sido citado por políticos, por poetas, estadistas de todas las edades. Por ejemplo, en la República Dominicana tiene su escudo nacional parte de esta palabra. Ahora bien, antes de usarlo debemos entender correctamente lo que Jesús quiso decir con él. En el contexto en que Jesús hizo esta afirmación, el judaísmo creía que el estudio de la ley de Moisés hacía libre al hombre. ¿Qué creían los judíos? Que solo con leer la ley de Moisés ellos eran libres. ¿Y cuál era la ley de Moisés? El Pentateuco, los 5 primeros libros de la ley. Ellos pensaban que con solo leer y guardar eso, ellos ya eran libres. ¿Me sigue hasta ahí? Por esta razón los gobernantes judíos miraban con desprecio al pueblo al que consideraban ignorante. Vamos a leer San Juan 7:49. No se me pierda ahí del contexto ni de la idea. El pueblo judío pensaba que ellos con solamente leer la ley, el Pentateuco, ellos pensaban que con eso ya ellos eran libres. Y menospreciaban a los demás. ¿Qué dice Juan 7:49? Más esta gente que no sabe la ley, maldita es. Ellos pensaban así de los gentiles y pensaban así de todos aquellos que no tenían acceso a poder estudiar o a poder oír la ley. Sin embargo, lo que Jesús dijo es que sería la verdad lo que los haría libres. ¿Qué es lo que haría libre a ellos? La verdad, no la ley de Moisés. En un principio ambas cosas podían parecer lo mismo, pero ya hemos visto en este evangelio que no son exactamente iguales. Vamos a Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Se da cuenta? No es que Jesucristo no le interese, no es que Jesucristo sea un irreverente y no respete a Moisés y a la ley, sino que Jesucristo vino a traer gracia y verdad. ¿Qué trajo Jesús? Gracia y verdad. Una vez más, dígalo, ¿qué trajo Jesús? Gracia y verdad. La gracia es lo que no merecíamos. Sí, Señor. Porque cuando tú vas al estudio de la ley, te vas a dar cuenta que dice la Biblia, que dice aquel estudioso, dice la Escritura, que todo aquel que no cumpliera un punto de la ley se hacía culpable de toda la ley. Ese era el problema. Por eso Jesús tuvo que venir, no para destruirla, sino para cumplirla Él en su propio cuerpo. Porque ningún hombre jamás había sido capaz de cumplir la ley. ¿Me entiende hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? Porque sabemos que de alguna manera la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Es importante señalar esta diferencia, porque el conocimiento de la ley por sí mismo no trae libertad al hombre. De hecho, la ley no tiene ningún poder para librarnos del pecado. ¿Me escuchó? La ley no tiene poder para librarnos del pecado. Es cierto que nos muestra lo que está mal, pero no nos da el poder para hacerlo bien. La ley te dice: no matarás, no robarás, no adulterarás, y eso es todo. Te lo señala, te lo enrostra, te saca la evidencia a la luz, pero no te da salida, no te da solución, ¿me entiendes? Entonces lo que hace Jesús es solamente traer la gracia y poner la misericordia, que el que se arrepiente puede ser perdonado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso sus prohibiciones despiertan nuestra naturaleza caída, provocándonos al pecado. Romanos 7:7 y 8.
El hecho de que somos pecadores nos lleva a desear una forma activa lo que la ley prohíbe. Parece que cuando algo se le prohíbe a alguien se le hace más atractivo. ¿No le pasa a usted eso? Que cuando le dice a usted no puede hacer esto, usted lo hace. Porque le parece atractivo. Porque hoy, ¿qué se sentirá de poder hacerlo? Romanos 7 y 8. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado. ¿Cómo conoció usted que robar es malo? Por la ley. Si no por el pecado, por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Me entiende? Más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. El hecho de que somos pecadores nos lleva a desear de una forma activa lo que la ley prohíbe. El proverbio lo expresa con toda claridad. Proverbios 9:17. Las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. O sea, todo lo que de alguna manera nos daña pareciera que es tan atractivo. Y es por eso que el pecado es disfrazado de una manera muy sutil. Porque cuando usted lo saborea y ¡uy, qué bueno! Pero la Biblia dice que su fin, y dice que la paga de eso es muerte. El apóstol Pablo describió esta lucha espiritual que todo hombre pecador ha experimentado en algún momento a causa de la ley. ¿Qué decía Proverbio? ¿Lo leímos? 9:17. Las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. O sea, la situación, lo que nos provoca el pecado. Romanos 7:14 y 15. Porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Cómo es la ley? Espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado, dice Romano. Porque lo que hago, ¿lo tienen? ¿Qué dice? No lo entiendo. Lo que hago, no lo entiendo. Usted le promete todos los domingos al Señor muchas cosas. No, al Señor voy a dejar esto, lo otro, pero mañana se va a encontrar que está haciendo lo mismo. Amén. Y uno dice, bueno, ¿y por qué lo hice? No sé, no lo entiendo. Porque hay algo en nosotros, en nuestra naturaleza, que se revela contra el propósito del Señor. Y es ahí donde nosotros debemos dar la lucha. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. La ley solo puede mostrarnos nuestra triste condición de esclavitud al pecado, pero no nos puede liberar de ella. Por lo tanto, Jesús se estaba refiriendo a otra cosa cuando dijo que la verdad te haría libre. Esa verdad no se refería a la ley que ya conocían, sino que sería algo que llegarían a conocer. Él le dice, conoceréis la verdad. Es algo que ellos aún no conocían, por eso él está hablando, le dice conoceréis. O sea, cuando tú vas a estimar, cuando tú vas a acercarte a Dios, cuando tú vas a comenzar a guardar su palabra, vas a conocer que lo único que te puede hacer libre es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? El Señor estaba apuntando a la verdad que Él mismo estaba revelando en su persona. En Juan 14:6, Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. O sea, lo que el Señor estaba diciendo es que la única manera de que el hombre y la mujer sea libre es a través de Él. Porque Él dice, yo soy la verdad. Y Él dice que la verdad es la que le hará libre. Así que en la medida que el hombre y la mujer se acercan a Jesús, van a poder encontrar libertad para sus pecados y para su vida espiritual. Amén. Jesús es el Hijo de Dios encarnado y por lo tanto nos ha mostrado al Padre en una forma única. Juan 1:18. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Pero Cristo no solo ha revelado al Padre en total claridad, sino que también nos ha dejado un ejemplo perfecto de lo que debe ser un hombre que vive de acuerdo con la ley de Dios. Pero la buena noticia, el Evangelio de Jesús, había venido a anunciar a los pecadores, era lo que Él iba a utilizar, su perfección para acusarnos, sino para llevar sobre sí mismo la culpabilidad de nuestros pecados. Lo decía la alabanza tan hermosa que cantábamos hace rato. Fue grande el precio que se pagó por cada uno de nosotros. Era Él. No iba a utilizar su perfección para acusarnos, sino para llevar sobre sí mismo la culpabilidad de nuestros pecados. Solo un hombre completamente perfecto podía dar su vida en sustitución por un pecador. Ese fue un cambio glorioso. Amén. El inocente por el justo. Amén. El bueno por el malo. Jesús vino a
asumir mi culpabilidad y tu culpabilidad, pero la persona que debía ir a la cruz debía ser una persona perfecta. Debía ser una persona santa, sin pecado, sin manchas. Y es por eso que fue necesario que Jesucristo viniera a nacer en la Virgen María y que fuera concebido por gracia y obra del Espíritu Santo. No podía haber intervención humana en el nacimiento de Jesús. José no podía meter las manos allí, porque José en su ADN, en su sangre, venía inyectado con el pecado de Adán. Entonces, para que Jesús viniera y fuera una persona diferente, no podía nacer como nacemos todos. Tenía que ser engendrado a través del ADN de Dios directamente en el vientre de María. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta era la verdad que él acababa de anunciarle cuando dijo que el Hijo del Hombre sería levantado en la cruz. Lamentablemente los judíos se negaban a aceptar a un Mesías que tenía que morir y lo rechazaron. No entendieron el contexto del mensaje. Repito lo que dije al principio, ellos esperaban a un Mesías guerrero, a un Mesías con fuerza, con poder. Y cuando Jesús anuncia que él era el Mesías, pero que iba a tener que morir, se desanimaron y lo abandonaron y lo rechazaron. Ese libro de Juan, que vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. Para aquellos que creen en Jesús de esta manera, esta es una verdad que los santifica. Juan 17:17, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por supuesto, la libertad de la que el Señor habló no consiste en hacer lo que cada uno quiere. ¿Me escuchó? La libertad que Jesús te ofrece no consiste en que tú hagas lo que tú quieres. Eso tiene otro nombre. Eso se llama libertinaje. Y el libertinaje no es bueno, porque el libertinaje nos lleva al irrespeto. El libertinaje nos lleva a la irreverencia ante Dios. El libertinaje nos lleva a hacer un montón de cosas descabelladas. Puesto que la verdadera libertad solo se alcanza cuando se desea y se puede hacer lo que agrada a Dios. ¿Cuándo yo voy a sentirme libre? Cuando yo estoy haciendo lo que a Dios le agrada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y a lo mejor tú dirás, pastor, yo no hago mucho, pero lo que tú haces agrada a Dios. Entonces debes sentirte libre. ¿Cuánto de lo que hacemos a diario en nuestra agenda agrada a Dios? Yo le puedo decir, hermano, a ver, ¿a qué hora se levanta usted cada día? Bueno, yo me levanto temprano, pastor, a eso de las 6 de la mañana, y se acuesta a 9, 10 de la noche. Toda esa agenda que usted hace, ¿cuánto de eso agrada a Dios? Entonces, cuando el Señor nos habla que Él nos da la libertad, es una libertad para hacer lo que agrada a Dios. Así pues, aunque parezca contradictorio, somos libres cuando nos sujetamos a Dios y a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando nos sujetamos a Dios y a su palabra, realmente somos libres. Romanos 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, levanta la mano los que eran esclavos del pecado, amén, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervo de justicia. Somos salvados para poder vivir de acuerdo a la ley de Dios. Y esta es la verdadera libertad. Aunque siempre podemos volver a vivir en la carne y caer así de nuevo en la esclavitud del pecado. Gálatas 5:1. Lo decía mi hermano el otro día también, no me recuerdo si fue en sesión de varones. Que la libertad para nosotros no debe ser motivo de libertinaje. Porque yo soy salvo, porque me siento salvo, porque estoy dando frutos a lo mejor de salvación, yo no me puedo quedar relajado. Ni puedo permitir algunas cosas que me van a hacer de alguna manera estropear mi vida espiritual. Gálatas 5:1. Estad pues, ¿cómo tiene que estar usted? Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Usted me dirá, pastor, bueno, yo, como decía Leo, yo nunca he sido esclavo. Pero dice la Biblia que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Algunos quizás piensan que esta sujeción a la ley tiene que ser un obstáculo para disfrutar la verdadera libertad, pero es todo lo contrario. Pensemos en una sencilla ilustración. Los ingenieros que diseñan aviones buscan la forma en que fueran más rápidos y consumieran menos combustible.
Pronto descubrieron que solo lo conseguirían si lograban que ofreciera la menor resistencia a las leyes de la naturaleza. En primer lugar, se esforzaron en hacer aviones más ligeros para así poder vencer la ley de la gravedad. Y en segundo lugar, buscaron formas más aerodinámicas que opusieran la menor resistencia al aire. Así fue como, ofreciendo la menor resistencia a estas leyes de la naturaleza, consiguieron construir aviones mucho más rápidos y de mayor autonomía. Y de la misma manera, el creyente que ofrece la mejor resistencia a la ley de Dios, sino que la tiene en cuenta y la obedece, verá cómo su vida progresa en libertad y santidad. Hermanos, servir al Señor no es difícil. Como algunos dicen hoy que es difícil es servir a Dios. No, servir al Señor no es difícil. Pero cuando yo estoy luchando con Dios, cuando yo no quiero dejar esto, cuando yo no quiero renunciar a esto otro, por supuesto va a ser difícil. Pero cuando un cristiano entiende y somete su vida a la voluntad de Dios y se entrega por completo y renuncia a todo lo que no le edifica, entonces ese hombre, esa mujer va a vivir una vida en libertad. ¿Cuántos dicen amén? Diga que está a tu lado, Dios quiere tu libertad, dígaselo. A usted no le garantiza estar en la iglesia que usted es libre. El hecho de que usted esté en la iglesia no le garantiza que usted es libre. Esa es la Biblia que había por ahí algunos endemoniados y estaban ¿dónde? En la sinagoga. ¿Cuántos dicen amén? Le respondieron ellos: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿De qué estás hablando, Jesús? Con toda claridad Jesús le dio a entender que no eran libres, algo que les irritó. ¿Cuáles son las evidencias de un hombre libre? Alegría, gozo, libertad para alabar a Dios, libertad para predicar el mensaje del Señor. No tiene poder, no tiene impedimento, hermano. Donde él va, predica, donde va, habla. Es un tipo que lleva energía, es una persona alegre porque vive bajo la libertad. Porque un día fue cautivo y él sabe la diferencia entre la cautividad y la libertad. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice que los judíos se irritaron. ¿Alguno de ustedes se irrita todavía cuando el Señor le habla? Si alguno se molesta, se enoja, bueno, glorifique a Dios. No se enojemos con el predicador, porque el predicador es el instrumento, es el canal. Ajuste cuenta con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los judíos se jactaban de ser hijos de Abraham por medio de Sara, la libre, y no de Agar, la esclava. Gálatas 4:22. Así que profundamente ofendidos le exclamaron: linaje de Abraham somos. Pero el hecho de ser descendiente físico de Abraham no les hacía auténticos creyentes. Del mismo modo que los hijos de padres creyentes no llegan a ser cristianos de forma automática. Ojo, mis hijas no son cristianas porque yo soy el pastor, sino que ellas van a tener que tener su propio encuentro personal con el Señor. Si son de salvación, Dios las va a llamar y Dios las va a trabajar. Amén. Yo lo decía el otro día, esto no es algo que se va por herencia, sino que el llamado es de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que en tal caso, lo que en ambos casos tienen es una responsabilidad adicional. Ellos se sentían orgullosos de ser descendientes de Abraham y creían que estaban a salvo por esta razón, pero cometían una gran equivocación, porque confiados en su herencia religiosa, se negaban a reconocer su pecado y la necesidad de un Salvador. Como dije antes, ellos pensaban que con leer la ley ya eran libres. Y pensaban aún más que con dedicarse y declararse hijos de Abraham, ellos no tenían problema con la ley, no había pecado en ellos, pero eso no era así. Así nunca llegarían a ser discípulos auténticos del Señor, porque la herencia religiosa nunca imparte la verdadera libertad, sino solo el conocimiento de la verdad. El hecho de que usted traiga a sus hijos a la iglesia no le va a impartir a ellos la libertad, sino les va a permitir conocer a Jesús, oír de Jesús. Pero la libertad personal ellos la van a tener cuando se encuentren con el Maestro. Por otro lado, su orgullo religioso les cegaba y no les permitía reconocer su verdadera situación. Aunque ellos dijeron jamás hemos sido esclavos de nadie, la realidad era distinta. Desde un punto de vista político, el ser descendiente de Abraham no les había librado de una larga y amarga esclavitud en Egipto, o de haber sido deportados a Babilonia durante 70 años.
¿O no le habría librado del yugo romano bajo el que se encontraban? Como muchos otros idealizaban su historia para no ver lo que les interesaba realmente. Pero la verdad es que debido a sus continuas infidelidades al pacto de Dios, prácticamente todos los pueblos a su alrededor los habían esclavizado en algún momento. No se olvide que hubo momentos donde Israel fue esclavo de los filisteos, de los sirios, de los asirios, de los persas, de los griegos. ¿Cómo podían haberse olvidado de todo eso? ¿Cómo podían decir jamás hemos sido esclavos? Lo hacían solo por soberbia. Lo hacían solo por orgullo, por altivez. Así que si no estaban dispuestos a admitir la esclavitud política a la que durante siglos habían estado, mucho menos iban a reconocer su esclavitud espiritual. Si ellos decían nunca hemos sido esclavos, cuando toda su vida habían sido dominados y gobernados por otros países, mucho menos iban a reconocer su esclavitud espiritual. Y usted dice, pastor, bueno, ¿y eso cómo va conmigo? Muchos de nosotros pueden decir, yo llevo años en el evangelio, pastor, pero eso a usted no le garantiza que usted es libre. Como ellos decían, somos hijos de Abraham. Necesitamos nosotros analizarnos un minuto y ver cuál es nuestra condición y cuál es nuestra realidad espiritual. Ellos pensaban que ser descendientes de Abraham, con quien Dios había establecido un gran pacto, por esta razón ya era una tasa y era un linaje escogido, una nación santa. Pero todos esos privilegios no eran reales si no llegaban a creer en la simiente de Abraham. ¿Cuál es la simiente de Abraham? Jesús. En quien cobraban valor todas las promesas para el patriarca. Génesis 22:18. En tu simiente, le dijo Dios a Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y su simiente. No dice, y a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Amén. Si ellos se negaban a creer en el Mesías, la simiente prometida a Abraham no recibiría su bendición. Por mucho que digan somos descendientes de Abraham, si no llegaban a creer en la simiente que sería Jesús, entonces no podrían ellos sentirse libres. En esta situación no les serviría de nada ser descendientes de Abraham, pero ellos no estaban dispuestos a reconocer su estado, así que respondieron de forma orgullosa, ¿cómo tú dices seréis libres? Ellos afirmaban estar sanos y no tenían necesidad de médico. Marcos 2:17. Jesús dijo que Él no vino a los sanos. ¿A quién vino Jesús? A los enfermos. En esa situación seguramente pensaban a los paganos gentiles como los que de verdad necesitaban esa libertad que Jesús hablaba. Eran ellos los que desconocían la ley y servían a los ídolos, pero ellos no eran así. De hecho, les ofendía que le pudiera comparar con ellos. Dios nos ayuda a nosotros para no ofendernos. Cuando Dios viene declarando lo que a veces hay en nosotros. Y Jesús lo remata y le dice, porque todo lo que el que hace pecado es esclavo del pecado. Fue entonces cuando Jesús hizo una importante declaración, usando un lenguaje que nos recuerda a los profetas de antaño cuando decían, así dice Jehová. Sin embargo, Jesús era el Hijo y podía hablar en su propio nombre. Así que les dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Empecemos por notar que la declaración que Jesús hizo era una declaración universal y abarca a toda la humanidad sin distinción entre judíos o gentiles. Romanos 6:16, el apóstol habló este tema. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien no obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Si usted se somete a su pecado, usted va a ser esclavo del pecado. Y Jesús le dice al esclavo, no queda en casa para siempre, pero si el Hijo queda para siempre, dice, y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Hablando de su propia persona. Jesús ha descrito a sus oyentes como esclavos del pecado, carentes de la verdadera libertad. Dile que está a tu lado, la verdadera libertad. Porque hay una libertad que a nosotros nos fascina y ese es el libertinaje.
Y hay mucha gente que no puede ser usada por Dios, que no tienen un respaldo de Dios en su vida porque no hay libertad en ellos. Porque hay cosas que oprimen, aun cuando sabemos los cristianos que un cristiano no puede poseer demonios en su cuerpo. Yo estoy hablando de un cristiano, porque yo le he sacado demonios a gente en la iglesia. Y es algo que la teología a veces se contradice y los teólogos se dan de cabezazo y no, si no puede, no puede. Un cristiano no puede estar endemoniado. Pero un cristiano mediocre ahí medio, por ahí sí. A eso le hemos sacado varios demonios. Entonces nosotros necesitamos entender que el único que a usted le puede hacer libre es el Señor. Pero tiene que haber un reconocimiento. No puede usted decir como decían ellos, no, somos hijos de Abraham. Somos de la simiente de Abraham. Debe haber humildad y debe haber reconocimiento. Un esclavo no podía disfrutar de los privilegios de la casa del amo para siempre. Podía ser despedido o podía ser vendido en cualquier momento, puesto que su relación con el amo era temporal. A diferencia de esto, el hijo era el heredero y tenía un puesto permanente en la casa. No obstante, lo más probable es que el Señor se estuviera refiriendo aquí a los dos hijos de Abraham, a Ismael o a Isaac. El primero había nacido de Agar, ¿se acuerda esa historia? Y la esclava egipcia. Y llegó un momento en que fue despedido de la casa, aun cuando era hijo. Fue despedido por Abraham, junto a su madre. ¿Pero quién se quedó en casa? El hijo de la libre, el hijo de Sara. ¿Cómo se llamaba el hijo de Sara? Isaac. Gálatas 4.